Bien, en esta ocasión vamos a iniciar con el tema del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una descripción clara, concisa, de un problema o de una situación, un fenómeno que se necesita ser abordado, investigado. En este paso es fundamental en cualquier investigación o proyecto que se establezca claramente la base para la formulación de los objetivos y la selección de métodos y estrategias adecuadas. Por eso es preciso que el planteamiento del problema cumpla con criterios como determinar de manera clara cuál es el problema o definirlo claramente, formular el problema que se tiene, establecer los objetivos de la investigación, justificar las razones para realizar esa investigación y limitar también los alcances que esa investigación va a tener, porque ciertamente hay aspectos que no podremos investigar sobre lo que es la investigación o el estudio. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de considerar que el planteamiento del problema necesita que nosotros tengamos claridad de la información que vamos a incorporar. Cuando nosotros describamos el problema o realicemos la especificación del problema, debemos evitar descripciones vagas. Debemos establecer criterios que permitan mostrar que es medible y que podemos tener éxito al evaluar una solución que planteemos. La investigación también debe asegurarse de que el problema pueda resolverse dentro de los límites razonables, lógicos. Además, debe ser un tema o investigación relevante, es decir, que nuestra investigación debe ser alineado con las metas y objetivos y poseer un interés en la comunidad investigadora, en la comunidad educativa o en la comunidad académica. Debe delimitarse también en el tiempo, es decir, debe de establecerse un plazo para resolver ese problema. En esto se pide pues que se tenga dominio de la redacción y que seamos capaces de escribir con coherencia, con una secuencia lógica y manejo de lo que es las reglas literarias o gramaticales. En el planteamiento del problema, esa construcción se realiza pues empleando el método deductivo e inductivo, es decir, podemos hacerlo yendo de lo general a lo particular o podemos hacerlo yendo de lo particular a lo general. Por lo general, pues, valga la redundancia, se inicia por lo genérico para llegar a lo más específico o viceversa. Y aquí lo que dice, por ejemplo, un autor, César Augusto Bernal, decía en su investigación, sostiene que plantear el problema de investigación significa enunciar el problema y también formularlo. Es decir, se debe de presentar con claridad un enunciado que dé o brinde de manera gráfica cuál es la situación que aqueja o que preocupa al investigador y que es de interés de la comunidad a ser investigado. Es decir, se debe de escribir de manera clara, precisa y accesible, con una estructura formal de esa idea de investigación. El planteamiento del problema es el primer paso de la investigación científica. Este describe la realidad, describe cuál ha sido los alcances, el inicio de la investigación, la evolución histórica,
como los antecedentes. Los antecedentes de la investigación se definen en el planteamiento del problema y constituye la justificación del estudio también, porque es en esta parte donde se va a validar de alguna manera cuáles son las razones válidas, justas para poder realizar el estudio. Y es la delimitación del problema además. ¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? Los criterios para plantear el problema vienen dados por expresar con claridad la relación entre dos o más conceptos o variables. Es decir, desde el momento que planteamos el problema debemos tener claro qué cosas se están relacionando, qué situaciones, qué hechos se están relacionando en el problema. Se debe de formular con una pregunta que tenga claridad y que no sea ambigua. Es decir, por ejemplo, ¿qué efecto tiene, podríamos decir, qué efecto tiene la mala alimentación en el desarrollo de la diabetes, por ejemplo? ¿Qué mejoras en educación se pueden lograr o se pueden tener a partir de implementar metodologías activas? ¿En qué condiciones, por ejemplo, nosotros podemos alcanzar ciertas metas? ¿Cuál es la probabilidad de que al realizar ciertas acciones en el aula lúdicas, ciertas actividades lúdicas, los estudiantes mejoren su atención y motivación? ¿Cómo se relacionan la motivación con la lúdica? Todos esos son ejemplos de posibles explicaciones que nosotros podemos plantear o posibles preguntas que podemos plantear. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que nos permita observar la realidad de manera única y objetiva, es decir, que sea medible. Redactar un buen planteamiento del problema es esencial para cualquier proyecto de investigación. Es necesario que describamos claramente el problema que se desea abordar, asegurándonos que sea específico y relevante, que esté contextualizado y que se proporcionen los antecedentes y contextos para los lectores, para que los lectores entiendan la importancia del problema y que se explique por qué es necesario resolverlo. Se debe describir la situación ideal, explicar cómo sería la situación si el problema estuviera resuelto. Esto ayuda a visualizar el objetivo final. Se debe señalar las brechas actuales e identificar las deficiencias o lagunas en el conocimiento que se pretenden abordar. Todo esto es esencial para poder plantear un problema. Y se deben, pues, por supuesto, establecer los objetivos de manera clara. Esos objetivos deben de ser específicos, medibles y alcanzables. Bien, el planteamiento del problema tiene que ver con ciertos niveles, dependiendo del nivel de investigación que nosotros hayamos decidido realizar, en el nivel que nosotros hayamos de investigación que hayamos decidido realizar nuestra investigación, el nivel de investigación puede influir en la escala del problema que se aborde. Por ejemplo, podemos tener un nivel macro en el que se enfoca en problemas a gran escala que afectan a una amplia población o región. Por ejemplo, investigar el impacto del cambio climático en la agricultura a nivel mundial. O puede ser a nivel micro,
abordar problemas a pequeña escala como individuos o grupos pequeños. Por ejemplo, analizar los hábitos de estudio de los estudiantes de una escuela específica. Es un nivel micro. O a nivel meso, es decir, que se centra en problemas a nivel intermedio entre estos dos, como una comunidad o una organización específica. Un ejemplo sería estudiar la efectividad de un programa educativo en una ciudad. Cada nivel requiere un enfoque y metodología diferente. Debemos de definir bien en qué nivel de investigación estamos interesados. La formulación del problema es un paso crucial en cualquier investigación, ya que implica definir el problema de manera clara y precisa. Por ejemplo, se pueden tener algunos pasos para poder formular adecuadamente un problema de investigación. Podemos expresar el problema en forma interrogativa, es decir, utilizar preguntas de investigación. Una forma efectiva de formular el problema es a través de preguntas. ¿Cuál es el impacto de la satisfacción del cliente en la lealtad de los restaurantes de comida rápida en San Salvador en 2024? Por ejemplo, podría ser. La otra es relacionar dos o más variables, es decir, definir el tema en términos de relación de variables. La otra es la fase más relevante de la investigación. Esta es la fase más relevante de la investigación, por lo tanto, definir el problema debe llevarnos al hecho de asegurarnos de que el problema esté siendo bien delimitado en cuanto a tiempo y espacio y población, etcétera. La forma declarativa también puede formular el problema de manera que nos permita establecerlo mejor. Por ejemplo, sería la determinación del impacto de la satisfacción del cliente en la lealtad de los restaurantes de comida rápida en San Salvador en 2024. Siempre que nosotros busquemos la manera de formular el problema, también debemos de suponer una base teórica, poseer una base teórica. Tenemos que tener conocimiento válido, fiable de lo que estamos investigando. Debemos evitar juicios de valor. La formulación de un problema debe ser objetiva y no incluir términos como bueno o malo, es excelente o no es excelente. Nosotros no podemos realizar esto. Delimitar el problema de manera tal que debe especificarse claramente cuáles son los límites del problema en términos de tiempo, espacio y población. Bien, si tenemos un problema, debemos de buscar la manera de formularlo de forma clara, tomando en cuenta estas consideraciones. La formulación del problema nos tiene que llevar al hecho de expresar correctamente y relacionar correctamente todos los conocimientos primarios que tengamos sobre ese problema a la fecha. Y acá pues les presento esta cita. Según Kerlinger, esta formulación se denomina también problema principal, a partir del cual se redacta el objetivo general y la hipótesis central en este marco. La formulación debe tener claridad, concisión y operatividad. Bien, las preguntas de investigación. En las preguntas de investigación, estas representan el qué de la investigación. Las preguntas orientan hacia las respuestas que se buscan
sobre esa investigación. Las preguntas de investigación, además, no deben utilizar términos ambiguos o confusos ni abstractos. Las preguntas de investigación deben establecer límites temporales y espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de observación. Eso se permite esbozando el tipo de investigación. Los requisitos es que no se conozcan las respuestas, es decir, que no sea un tema ya trillado del cual ya se ha realizado investigación suficiente y se tiene ya claridad en las respuestas en el ámbito académico o profesional, que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, que los datos que nosotros mencionemos estén inmersos en nuestra investigación, sean observables y medibles, que impliquen usar medios éticos, es decir, que debemos plantearnos investigaciones que no afecten la vida humana o aquello que esté dentro de la ley y la ética, que sean claras también y que el conocimiento que se obtenga sea novedoso o sustancial. ¿Cómo vamos a operativizar la formulación de los problemas de investigación? Hemos estudiado ya en ocasiones anteriores y en sesiones anteriores los niveles de investigación, desde el nivel descriptivo desde el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, en donde tenemos o comenzamos a realizar algún conocimiento sobre los temas o la investigación o el problema que queremos estudiar. Hemos ido avanzando en los niveles relacionales o correlacional, el exploratorio, y en estos pues nosotros tenemos también que tener claridad en cómo estos niveles de investigación se relacionan con la formulación de nuestro problema. Si nosotros vamos a trabajar con un nivel descriptivo, simplemente nuestras preguntas van a quedar a un nivel descriptivo, como describir, por ejemplo, cuáles son las situaciones que se dan en cuanto a la contaminación del agua, cuáles son las características de la sociedad, cuáles son las características tecnológicas que más se utilizan o se ven o se muestran, cuáles son los niveles de concentración, de contaminación en X, Y ciudad o colonia, etcétera. En los niveles exploratorios, que es el nivel más bajo de la investigación, es muy poco lo que se puede decir, porque no hay una aplicación de los métodos estadísticos. En esta asignatura estamos buscando que usted aplique el conocimiento estadístico, porque vamos a trabajar sobre el nivel de una investigación cuantitativa, es decir, que debemos aplicar métodos estadísticos como el nivel correlacional, las relaciones, por ejemplo, la R de Pearson o las causas y efectos. Y en esto pues debemos tener en cuenta que algunas de las preguntas que a ese nivel se pueden responder es como, por ejemplo, ¿por qué la contaminación del aire produce mayor o incremento en las enfermedades respiratorias de una población? ¿Cuáles son las causas del aumento en los niveles de enfermedad o en los niveles de contaminación? ¿Qué factores han generado el hecho de que la sociedad ahora padezca de XY problema en cuanto a su nivel educativo, etcétera? Todas estas son
algunas preguntas que debemos formularlos y debemos de establecer con claridad cuál será el nivel de investigación que posee nuestra línea de investigación. En el nivel explicativo, por ejemplo, hablamos de cuestiones básicas. ¿Qué efectos produce? Operativizar el problema en el nivel explicativo conduce a que nosotros nos preguntemos situaciones como de qué manera influye una problemática en otra, en qué medida se favorece, cuál es la influencia. El hecho es que busquemos explicar las razones del problema que se está estudiando. Es decir, implica que nosotros podamos desglosar el problema en componentes específicos y podamos de alguna manera explicar cuáles son aquellas situaciones que están involucradas en el problema. Estas pueden ser causas dependientes e independientes. Podemos mencionar si se establecen algunos criterios en los cuales nosotros podamos evaluar el nivel explicativo, en el cual nosotros, si se establecen algunas causas o situaciones que puedan ser medibles, para dar explicación al problema de investigación que se tiene. La estructura de un problema explicativo es experimental, es decir, nosotros tenemos elementos verificables como una pregunta clave, una variable, un enlace o relacionante, que es la variable I, o un conector, y tenemos la muestra o población. El ámbito educativo debe ser accesible y también el ámbito geográfico debe de ser objetivo, como el tiempo. Por ejemplo, podemos hablar, la pregunta clave sería ¿en qué medida la variable, el problema, los elementos en la estructura de un problema explicativo que es de nivel experimental? Deben de existir ciertos elementos verificables, como por ejemplo la pregunta clave, la variable, el enlace o relacionante, la muestra o población, el ámbito y educativo, el ámbito geográfico debe ser objetivo y el tiempo también debe de señalarse. O sea, en qué momento realizamos la investigación. Por ejemplo, se tiene acá como pregunta clave ¿en qué medida la variable, el programa experimental de comprensión lectora, el enlace, influye o determina o afecta en el rendimiento académico? Es la variable dependiente de los estudiantes del ciclo. Esta es la población de los estudiantes del ciclo, del octavo ciclo del Departamento de Lenguas Extranjeras. El ámbito educativo es la Universidad Nacional de Educación. En el ámbito geográfico de Lima, Perú, en el año 2010. Ese es el tiempo. Ahí está explicado la estructura que debe cumplir un problema. En la estructura de un problema explicativo también se tiene otro ejemplo como este, siempre teniendo en cuenta los elementos verificables. Otro ejemplo es en qué manera la pregunta clave, la variable independiente, la estrategia didáctica, solución de problemas, influye en el aprendizaje, influye es el relacionante, la variable Y, el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del quinto grado, la población o muestra de la institución educativa Mariscal Castilla, el ámbito educativo de Ñaña Urgel número 06, es el ámbito geográfico,
y el tiempo es en el 2010. Como vemos, esa es la estructura que debe tener un problema explicativo, en el nivel explicativo. En el nivel correlacional, nosotros debemos dejar claro precisamente las relaciones. En este caso tenemos también los elementos verificables como pregunta clave, la variable independiente, el enlace, la variable dependiente, la muestra o población, generalmente hablamos de una muestra, el ámbito educativo accesible, el ámbito geográfico y el tiempo. Por ejemplo, tenemos de qué manera las habilidades sociales, la variable, se relacionan con ese enlace relacionante, la inestabilidad emocional es la variable dependiente, en los estudiantes es la población o muestra de las instituciones educativas secundarias públicas. Esta es una población o muestra bastante amplia. De la provincia de Lima es el ámbito geográfico, debemos determinarlo en el año 2010. Ese es otro ejemplo de la estructura de un problema correlacional. Veamos entonces, la estructura de un problema debe cumplir con requisitos básicos, adoptar la forma de interrogante, es decir, buscar dar respuesta a una interrogante, a una pregunta, ser expresado en lenguaje claro y preciso sin ambigüedades, o sea, debe ser claro de qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, cuáles son las variables que se relacionan, en qué tiempo se quieren realizar, cuál es la relación o la explicación que se busca, etc. Como lo vimos en los 3 ejemplos anteriores. Debe de expresar esa relación entre variables, el ámbito de estudio y la población. Debe de dejar clara la posibilidad de que pueda ser probado empíricamente, es decir, que se puede observar en la realidad, y debe sugerir un método a utilizar. Los criterios más relevantes para escoger un problema es que sea algo original, es decir, que no sea algo trillado, un problema que ya muchos han estudiado. Debe ser significativo el aporte que deje ese problema, debe ser pertinente y viable. Los ejemplos de qué manera el comportamiento afectivo familiar se relaciona con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa, número o con código 20578, César Vallejo, del distrito de San Andrés, de Tupicocha, Huarochirí, en el 2010. ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente de las instituciones educativas del nivel de secundaria de la UGEL 15 de la provincia de Huarochirí? Bien, entonces en este aspecto, la formulación del problema debe de establecer las variables con claridad y variables codificables, las dimensiones. Todas esas dimensiones son precisamente relacionados con las variables y con los indicadores. Deben de estar establecidos claramente el problema general, el problema específico número 1, el problema específico número 2, el problema específico número 3, el problema específico número 4 y número 5. Deben de quedar claras, por ejemplo, en las variables de inteligencias múltiples y la gestión educativa, cuál es el problema general, cuáles son los problemas específicos de inteligencia lingüística, de inteligencia lógico-matemático, y acá se relacionan todas las variables. Los objetivos de la investigación se deben realizar siguiendo los siguientes pasos. Hay que tener en cuenta la formulación del problema. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual? Los resultados y las perspectivas de la investigación en la formación magistral de las universidades de Perú. Para plantear los objetivos de la investigación se deben suprimir los signos de interrogación y la palabra de pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la situación?
el objetivo de investigación. Se cambia de la palabra suprimida y se le añade un verbo. Quedaría así: describir la situación. Es decir, para plantear los objetivos de la investigación se deben de realizar los siguientes pasos. Hay que tener en cuenta la formulación del problema. Por ejemplo, en el problema, ¿cuál es la situación actual? Los resultados y las perspectivas de la investigación en la formación magisterial de las universidades del Perú. Los objetivos de investigación, se debe de suprimir los signos de interrogación y la palabra de pregunta. Por ejemplo, en esa como ¿cuál es la situación? Se debe de plantear cómo describir la situación. Esa sería la forma de plantear el objetivo. Luego se aumenta o suprime algunas palabras de tal manera que tenga sentido lógico la proposición. Es decir, en el objetivo general y específico quedaría de la siguiente manera. El objetivo general es el objetivo que pretendemos alcanzar de manera integral en nuestra investigación, es decir, el enunciado claro y preciso de las metas a lograr. Para el logro del objetivo general es necesario la formulación de objetivos específicos. El objetivo específico son aquellos que concretan respuestas a propósitos precisos e inherentes al problema formulado o a las dificultades para ser solucionadas. Indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. En el ejemplo, la propuesta de objetivos generales, es que sean situaciones deseables, alcanzables en un periodo determinado, que persigan un logro o propósitos determinados, que sea un logro que es paulatino, que no son proposiciones de carácter negativo ni afirmativo. Los objetivos son como acciones, son un número reducido, es decir, solo uno, y orientan el proceso metodológico de la investigación. Los objetivos de la investigación se redactan con verbos en infinitivo, terminados en ar, ir, entre los más que tenemos, por ejemplo, determinar, ingerir, reflexionar o describir. El objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema. Es decir, el objetivo general es desglosado de la pregunta que se ha formulado en el enunciado del problema, y la idea expresada en el título del proyecto de investigación debe estar relacionada. Los objetivos específicos pues señalan ya acciones más concretas, más realizables y más alcanzables que los objetivos generales. Es como un desglose de los objetivos generales, son desagregados de los objetivos generales, se desprenden del objetivo general y responden a la solución de problemas ya más específicos. Es como atacar un problema por atacando pequeños problemas. Se relacionan con hipótesis específicas, son precisos y claros, son inmediatos y señalan propósitos completos. Establecen metas pues cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo podemos operativizar la formulación del problema con los objetivos en el nivel exploratorio, descriptivo y correlacional? Pues podemos trabajar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la pregunta ¿qué es X? El objetivo sería identificar a X. ¿Cómo se viene dando X? ¿Cómo se explica esa X? Bueno, la describimos. ¿Cuáles son las características de X? Caracterizar a X. ¿Desde cuándo se da X? Establecer los antecedentes de X. ¿Cómo se ha venido dándose X? Describir X. ¿Qué relación existe entre X y Y? Establecer la relación entre X. ¿Cuál es la relación que se da entre X y Y? Establecer la relación entre X. ¿Cuáles son las causas de Y? Explicar las causas de Y. ¿Qué factores han generado el problema Y? Establecer los factores, y así podemos hacer las relaciones.
En el nivel explicativo, nosotros buscamos explicar los efectos que producen determinadas situaciones. Por ejemplo, las preguntas van a ir como de esta forma: ¿qué efectos produce X en Y? Determinar los efectos de X en Y. ¿De qué manera influye X en Y? Determinar la influencia de X en Y. Y así, por ejemplo, ¿en qué medida favorece X a Y? Determinar la influencia de X en Y. ¿Y en qué grado favorece X a Y? Determinar la influencia de X en Y. Estas son algunas explicaciones de cómo podríamos operativizar los objetivos. Acá, por ejemplo, se tienen estas dos situaciones: determinar la relación que existe entre el comportamiento afectivo familiar y el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa, y determinar si el nivel de clima organizacional se relaciona significativamente con el desempeño docente de las instituciones educativas del nivel de secundaria de la UGEL 15 de la provincia de Huarochirí. Bien, vamos a ver más adelante este ejemplo: la importancia de la investigación y una justificación teórica, metodológica, práctica y legal de lo que es la investigación, algunas limitaciones de la investigación, la limitación teórica que debe de existir, temporal, metodológica, y la limitación de recursos también las vamos a ir discutiendo en lo sucesivo. Vamos a dejar el tema hasta acá para que podamos proseguir con las actividades que tenemos.